Si hay algo muy cierto en la naturaleza humana, es que esta no es perfecta. Nadie en el mundo puede afanarse de ser completamente bondadoso o totalmente malévolo. Los seres humanos somos complejos, y nuestras facetas pueden cambiar mucho en favor o en contra de las circunstancias. No obstante, hubo personas que supieron ocultar su faceta mala, y enfatizar una faceta buena a los ojos de la historia, resultando en que ahora a muchos, incluso se les tiene el grado de santos e ídolos. En este vídeo conocerás la otra cara que muchos ignoran de algunas de estas personas. Soy Astra, y en esta oportunidad te presento, el top 6 de personalidades históricas, que no eran tan buenas como creías. Número 6. Albert Einstein. Indiscutible genio y científico que contribuyó con sus ideas a la física contemporánea. Se le atribuye la formulación de las teorías de la relatividad y la explicación del efecto fotoeléctrico, y asimismo se le considera uno de los padres de la mecánica cuántica. Sin dudas, el mundo sería un lugar muy distinto sin las ideas de Einstein. A pesar de eso, el científico mantenía una vida privada muy cuestionable. Por un lado, el físico prefería mantenerse absorto en sus investigaciones más que en estar atento a su familia. No estuvo presente durante el nacimiento de su primera hija a causa de unos trabajos, y prácticamente se desentendió de ella durante el resto de su corta vida. Einstein, a opinión de algunos, parece nunca quiso conocer a la niña. Por otro lado, nunca le dio el crédito debido a su primera esposa y también física, Mileva Maric, sobre sus aportes científicos. Se cree que Mileva pudo haber participado crucialmente en el desarrollo de la relatividad y el efecto fotoeléctrico, y aún así Einstein siempre firmó el trabajo de ambos como suyos. El físico también le fue infiel a ella con una de sus primas. Tiempo después, Einstein dejó una serie de escritos a Mileva donde le detallaba descaradamente qué debía hacer si es que ella deseaba que continuasen casados, cosa que ella obviamente no aceptó. Mileva sufrió de problemas financieros el resto de su vida, dado la prácticamente nula pensión que recibía de Einstein. Muriendo en la pobreza en 1948, Mileva dejó un hijo en un psiquiátrico, el cual Einstein nunca se molestó en visitar. Número 5. Thomas Edison. Su figura es tomada como el prototipo del inventor genio, revolucionario y apasionado en todo lo que hacía. Pero, en realidad, Edison era una persona bastante diferente a como lo pinta la historia en su país. Si había algo que Edison manejaba muy bien, este era su rol para ensalzar su propia figura ante los medios. La amplísima propaganda de sí mismo lo vendía como un arquetipo de inventor adelantado a su época, pero lo cierto es que realmente no lo era. Gran parte de sus aparentes invenciones fueron trabajos de otros que él solo se limitaba a mejorar en pequeños detalles o sencillamente los monopolizaba, como fue el caso del cine de la época. Asimismo, hizo firmar a sus trabajadores contratos en los que estos le legaban todos los derechos sobre cualquier invento que ellos hiciesen, de modo que en las patentes siempre figuraba el nombre de Edison. No se le podría considerar como ilegal en ese entonces, pero ello no implicaba una buena voluntad de su parte. Edison fue descrito también como un jefe explotador, ladrón, estafador y que siempre buscaba aplastar a sus competidores. Número 4. Thomas Jefferson. Fue uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y considerado gran librepensador y polímata de su tiempo. Jefferson asimismo introdujo una serie de perspectivas que influyeron en el desarrollo posterior de su nación. Sus ideas republicanas de emancipación y visión a futuro son analizadas y enseñadas hasta el día de hoy, y constantemente se lo menciona como una figura que encarna la libertad, el desarrollo y los valores democráticos. No obstante, el tercer presidente americano tuvo una vida que distaba mucho de ser coherente con los valores que propugnaba. Sí, a Thomas Jefferson no se le puede llamar más que hipócrita. En realidad, él no pensaba que todos eran iguales, a pesar de que fue el autor principal de la Constitución estadounidense. Aprobó leyes para el despojo y la retirada de los nativos americanos bajo la excusa de una asimilación cultural, llegando a considerar el exterminio de aquellos que se negaran, y se opuso fervientemente a la liberación y a las relaciones interraciales con esclavos de color, llegando incluso a decir que estos no eran humanos del todo y que necesitaban la ayuda de los blancos para que controlasen apropiadamente sus vidas. Jefferson tuvo al menos 600 esclavos durante toda su vida y jamás renunció a ellos para poder seguir costeando su lujoso estilo de vida.
Además, en un acto de contradicción mayor, Jefferson tuvo una relación con una de sus esclavas y la media hermana de su ex esposa, Sally Hemings, con quien se cree procreó 5 hijos. Número 3. John Lennon. Reconocido como un símbolo de la tolerancia y la paz, y considerado probablemente como uno de los mejores músicos de la historia, el famoso John Lennon cautivó a millones con sus éxitos musicales y la actitud que mostraba al público. No obstante, al contrario de la tranquilidad que buscaba transmitir, John era una persona abiertamente homófoba y maltratadora. Sus 2 esposas dieron testimonio de las frecuentes golpizas que les propinaba, además de que abandonó a uno de sus hijos. Lennon escribió una de sus canciones más famosas, Imagine, en la que hablaba de la holgadez y de soñar sin bienes materiales, pero desde su penthouse en Nueva York. Sin dudas, una persona doble moral. Número 2. Mahatma Gandhi. Este pensador es temido como uno de los más influyentes del siglo pasado. Sus ideas en oposición al uso de la violencia calaron profundamente en la cultura de Occidente y es referenciado mundialmente como un símbolo de la paz y la unión. Sin embargo, el afamado intelectual y pacifista tuvo un lado mucho más oscuro y diluido del que se suele contar. Primero, se supo que Gandhi fue alguien doble moral, actuando más en favor de los intereses de su país. Durante la Primera Guerra Mundial y difiriendo de su política de no violencia, Gandhi instó a sus compatriotas a costa de sus vidas a luchar al lado del Imperio Británico, justificando su actuar bajo lealtad. Pero durante la Segunda Guerra, se opuso férreamente a brindar apoyo bélico a los británicos. Segundo, criticó después de la guerra el que los judíos durante el Holocausto no se hubieran quedado de brazos cruzados ante la invasión nazi y que no se hubieran entregado en masa a la muerte, en lo que él buscó tachar como heroísmo. Posteriormente, se revelaron 2 cartas de Gandhi a Hitler donde este lo trataba demasiado amigablemente. Tercero, el líder hindú tenía un arraigado sentimiento racista. Creía en la superioridad de la hermandad aria blancos e indios, ignorando a los africanos en su lucha y refiriéndose a ellos muchas veces como kafirs, término despectivo. Por último, lo más turbio fue que el pensador tuvo una forma rara para, según él, combatir el deseo y la perversión sexuales. Gandhi hacía experimentos en donde dormía junto con niñas y adolescentes, incluyendo sus propias sobrinas. Él describía sus prácticas como necesarias para mantener su celibato. Sin embargo, en todo experimento hay tanto ensayo como error. No se conoce hasta qué punto Gandhi pudo haber cometido varios deslices antes de alcanzar su tan preciado autocontrol. Número 1. Teresa de Calcuta. El caso de Teresa de Calcuta es notablemente diferente al de los demás. Pues, a los ojos del mundo, esta mujer logró escalar un peldaño más allá, ser temida como una santa maravillosa, un ángel, y un ser de luz. Hasta los no creyentes vieron en ella un ejemplo supremo de bondad. Pero, esta imagen no podría estar más alejada de la realidad. En primer lugar, Teresa era una fanática religiosa ultraconservadora. Tenía una postura totalmente cerrada en temas como el aborto, el divorcio y el uso de anticonceptivos, tomándolos como los grandes destructores de la paz mundial. En segundo lugar, ella creía que el sufrimiento nos acercaba y hacía feliz a su Dios, por lo cual nunca brindó los tratamientos debidos a los miles de pobres y enfermos que atendió en sus hospicios. En esos pozos, las poco preparadas misioneras de la caridad ofrecían disque cuidados en los que los moribundos pacientes apenas recibían simples aspirinas, donde no se trataban apropiadamente sus heridas infectadas, y donde se les aplicaba inyecciones sin esterilizar y recicladas. Incluso aquellos que podían haber tenido alguna oportunidad, morían igualmente al no recibir atención médica básica. Se dice que la Madre Teresa solo brindaba cuidados paliativos, pero esto no explica por qué en su momento estas haciendas de la muerte fueron vendidas como hospitales. En tercer lugar, ella siempre se negó a hacer una auditoría por todas las donaciones que recibió. Se sabe que Madre Teresa obtuvo generosas donaciones millonarias que luego se esfumaban como por arte de magia. El poco dinero que quedaba se usó prácticamente por completo para abrir misiones evangelizadoras en todo el mundo, antes que en atender a los necesitados. De hecho, esta desbocada preocupación por expandir su marca se ve reflejado aún más cuando nos enteramos que las misioneras bautizan a moribundos no cristianos sin su consentimiento. En cuanto al dinero supuestamente desaparecido, se cree que este iba a parar a las arcas del Vaticano. En cuarto lugar, Teresa se codeaba con gente de dudosa calaña.
Forjó amistades con el dictador haitiano François Duvalier, y con el estafador millonario Charles Keating. Del primero dijo que amaba a los pobres y los pobres lo amaban, siendo que el tirano Duvalier vivió de riquezas a expensas de la pobreza de su pueblo. Al segundo, le regaló un crucifijo y recibió de él un avión privado. Cuando se apresó a Keating, Teresa jamás devolvió el dinero recibido en donaciones de su parte fruto de la estafa masiva. Para finalizar, resta decir que Teresa era tratada y, de hecho, murió en uno de los mejores hospitales de Estados Unidos, muy a diferencia de todos los pobres que atendió, y contrario a toda la sencillez que pregonaba. Es terriblemente curioso que a pesar de que todo esto incluso se supo mientras vivía, Teresa de Calcuta de algún modo pudo recibir la canonización y la beatificación de parte de la Iglesia Católica. Ciertamente desalentador. No caben dudas que una cara aparentemente bondadosa y correcta puede esconder también un lado muy oscuro detrás. Claramente, los aportes de estas personas a la humanidad no se borran, ni su labor queda en el olvido. Para nada. Sin embargo, a veces es menester poner las cosas en perspectiva. El propósito de este vídeo no es otro, sino enseñar que hay que ver a las personas como lo que son, personas. Nunca debemos permitir que nuestra admiración hacia alguien se convierta en idolatría. Conocer ese otro lado de estas personas, nos puede ayudar a ver las cosas desde una mayor objetividad. Y bueno amigos, eso ha sido todo por ahora. ¿Conocen a otros personajes con lados oscuros? Me gustaría leer sus puntos de vista en los comentarios. Espero que les haya gustado el vídeo. Si ese fue el caso, no olviden darle like, que eso me motiva a seguir trayendo nuevo material. Suscríbanse si les interesa este tipo de contenido y si quieren seguir viéndolo. Nos vemos, y gracias por verme. ¡Hasta pronto!